toca así ser formal y decir pues gracias a la Comunidad de la Palabra por invitarme, por acogerme. Es la primera vez que voy a hablar sobre este tema así en público, así que ustedes me perdonan los nervios, porque de hablar suelo hablar mucho, pero de esto no había hablado nunca así para compartirlo con tanta gente a la vez. Vamos a hablar sobre la ecología, o sobre, más que sobre la ecología, yo titulé un poco la comunicación como el cuidado de la casa común. El otro día escuchaba una noticia de un libro que se había presentado que se titula Mi abuela también era feminista. Mi abuela también era feminista, la mía también era. Pero luego pensé, no, mi abuela y mi madre también era ecologista. Mi madre me enseñó a comerme todo lo que había en el plato. Me enseñó a comerme incluso lo que no me gustaba. Ella decía, porque era mujer castellana muy práctica, lo de las lentejas. Si quieres las comes, ella lo cambió, decía, y si no, también. Me enseñó a apagar las luces, a cerrar el grifo de agua. No porque no hubiera agua, porque nosotros vivíamos en un pueblo en Burgos y había mucho agua. El río Pisuerga pasaba por allí, luego pasaba por Valladolid, pero también pasaba por mi pueblo. Entonces había agua en abundancia. Mi madre me enseñó a aprovechar lo que le sobraba de cuando nos hacía un vestido, y con eso yo hacía vestidos a mis muñecas. Y eso no me hizo más infeliz, no. Me hizo saborear las cosas pequeñas, disfrutar de mi capacidad de aprovechar aquellas cosas. Y poco a poco eso se fue convirtiendo en un hábito. Mi madre no me dijo que había, bueno, sí me decía que había que comer porque los niños de África pasaban hambre, eso sí me lo decía. Seguro que a más de una también. Pero mi madre no me decía que había que cuidar el planeta, porque mi madre no pensaba globalmente y actuaba localmente. Fue después, con el tiempo, cuando yo le fui poniendo palabras y descubriendo todas esas palabras, aquella realidad. Esto se lo cuento porque estoy segura de que esa realidad que yo viví, si yo les pidiera que levantasen la mano, más de una y más de dos levantarían y dirían que su experiencia fue la misma que tuve yo con mi madre, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Tú también? ¿A ti también te lo decía? Todas, ¿verdad? Lo de que había que aprovechar y todo eso, nos lo decía siempre, ¿verdad? ¿Te hizo más infeliz aquello? ¿Te hizo vivir como aquello como una renuncia? Éramos felices, ¿verdad que sí? Bueno, el otro día yo preguntaba a mis alumnos de tercero de la ESO, estamos hablando de 14 años, y estábamos analizando los servicios que existían en Europa y en África, y decía un mapa que en África había menos servicios. Y la pregunta que yo les hice era, ¿las necesidades son diferentes? Claro, y ellos decían, no sabían muy bien si las necesidades de la gente que vive allí son diferentes a las nuestras, o si es que nosotros nos hemos creado más necesidades. Y luego les pregunté, ¿y son más felices ellos o nosotros? Tampoco supieron contestar. Bueno, vamos a empezar la charla y el guión va a ser este, para que no se pierdan. Vale, primero vamos a ver algunos datos. Vamos a ver algunos problemas que tiene nuestro planeta. Si yo les preguntase a ustedes, bueno, antes de eso les preguntaré. Después de ver esos problemas, vamos a intentar analizar un poco por qué sucede eso, ¿vale? Y después del análisis vamos a intentar ir a la parte práctica, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Así como en grande, pero también en chico, ¿sí? Va a ser un poco el itinerario. Seguramente ya tienen ustedes las fórmulas en el bolsillo, pero bueno, para repasarlas, que nos sirva de repaso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, pues inicio. Si yo les pregunto a ustedes qué males medioambientales, qué problemas medioambientales tiene nuestro planeta, ¿qué dirían? Venga, 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Cuáles son los problemas de medio ambiente que tiene nuestro planeta?
Venga. Los plásticos, muy bien. Contaminación. Contaminación. Agua. Contaminación, agua. ¿Qué más problemas tiene? Antonello, tú no respondes que te sale claro. ¿Qué más problemas tiene nuestro planeta? Agua, plásticos, contaminación, tabaco. Bueno, eso es más personal, pero bueno, sí, también. ¿Qué más problemas tiene nuestro planeta? Que se están acabando los recursos. Los recursos, ¿vale? Problemas de recursos. Derroche. El derroche. ¿De qué tipo? De alimentos. Por ejemplo, ¿de qué más? De plástico. Por ejemplo, ¿qué más? De papel. Muy bien, pero bueno, este chico viene pisando fuerte. Sí, claro que sí. Realmente están por ahí, están ustedes totalmente acertados. Algunos se nos han olvidado por ahí, pero bueno, quizás los recordamos o los vamos a ir viendo ahora, si les parece, con algunas cifras. ¿Vale? Vamos a irlas poniendo. Y vamos a ver. Bueno. 0,86. ¿Qué creen que es? Es poco, ¿verdad? ¿Es poco o es mucho esa cantidad? En algunos ámbitos es poco. Si fueran céntimos de euro, no nos da para mucho, ¿verdad que no? Pero es la temperatura que ha superado nuestro planeta respecto a la media del siglo XX el año pasado. La COP21 en París 2015 hablaba de que no sería bueno superar 1,5 grados la media de temperatura. En el 22 se superó en 0,86. Eran tres las hijas de Elena. Ninguna era buena. Esta tampoco. 3 billones de dólares es lo que factura el sector textil al año. Una de las empresas, de los sectores más contaminantes en el planeta. Lo veremos. 20. El 20% de los tóxicos que se tiran, que se vierten en el agua, proceden de esa industria textil. O sea que de cada 100 litros, 20 proceden de la industria textil. Yo podría preguntarles ahora, ¿cuántas prendas de ropa tenemos en el armario que no nos hemos puesto nunca o que nos hemos puesto una vez? En Inglaterra, por ejemplo, se ha hecho el cálculo y la media es de 22 prendas de ropa, tiene una mujer inglesa en su armario que no se ha puesto nunca o solo se ha puesto una vez. Pero hace unos años recuerdan que Zara y el Corte Inglés y estas grandes empresas nos fue metiendo, sembrando en nuestra cabeza la idea de que cuando llegaba la temporada había que hacer el cambio de armario. Y hacemos cambio de armario. ¿Y dónde va esa ropa? Una ropa que ha costado producirla, mucho agua y que contamina muchísimo. 30,7. Parece la temperatura de millones de desplazados forzosos por el clima. Uno de los grandes problemas de nuestro planeta es el calentamiento global. Ese calentamiento global, como ustedes saben, es algo natural en nuestro planeta, producido por esa bufanda que tiene el planeta Tierra, que es la capa de CO2, ¿verdad? La capa de CO2 y de otros gases que envuelven la Tierra. Una capa que en principio hizo que nuestro planeta tuviera vida. Si no hubiera tenido esa capa de gases, la temperatura del planeta Tierra hubiera sido demasiado fría para permitir la vida. Gracias a esos gases, la vida fue posible. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo en vez de ponerme un pañuelito de seda, me pongo una buena bufanda de lana un día de 25 grados, pues igual ya no estoy tan cómoda ni tan, ¿verdad?
Y ese es el problema, que nosotros estamos abrigando demasiado a nuestro planeta. Y todo ese calentamiento de la atmósfera está desajustando muchas cosas. Está desajustando especialmente los fenómenos atmosféricos. ¿Quién ha oído hablar de sequía? ¿Alguno de ustedes? La pertinaz sequía de la que hablaban en épocas, bueno, esa sequía se está convirtiendo realmente en pertinaz. ¿Quién ha oído hablar de tormentas tropicales cada vez más abundantes y más fuertes? Todos. Todos hemos visto imágenes de inundaciones, ¿verdad? Todas las semanas vemos este tipo de imágenes. Si no es en el hemisferio norte, es en el hemisferio sur. Y quienes lo padecen, ya sabemos quiénes suelen ser. Eso no suele pasar en la City de Nueva York o la de Londres. Suele pasar en barrios periféricos, en ciudades con unos grandes suburbios. Quienes lo padecen, ya sabemos quiénes son. Y quienes lo padecen son también estos 30,7 millones de desplazados forzosos que ven que sus barrios, sus casas se inundan o que se quedan sin agua. Y toda esa gente, si tú vives en un lugar y no tienes con qué subsistir, no tienes comida, tus tierras ya no las puedes cultivar porque no tienes agua para producirlas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allí? ¿Tú qué harías? Hombre, echar para adelante, coger camino. Pues eso es lo que pasa y lo que está pasando. Muchos de los que llegan a nuestras islas son desplazados forzosos. 46. El número de años consecutivos desde 1977 en que las temperaturas globales superan el promedio del siglo XXI. Esto de que cada vez hace más calor es verdad, no es una percepción, no es algo que estemos dudando. Ya prácticamente quien lo niegue es porque quiere negarlo. Como era aquello de no hay peor ciego que el que no quiere ver, nos decían hace poco, ¿verdad? Pues es así, o sea, los datos nos lo dicen. Ya estamos hablando de que año tras año, y si escuchamos en la radio, oímos. Febrero fue el mes más cálido en la serie histórica, enero fue el mes más cálido en la serie, y no hay ningún mes en el que nos digan ha sido más baja la temperatura respecto a años anteriores, ¿no? Está subiendo constantemente. Más energía en nuestra atmósfera, fenómenos más violentos. Consecuencias medioambientales y consecuencias humanas, como acabamos de ver. No solamente los desplazados, es decir, la gente que ve que sus cosechas cada vez son más raquíticas, gente que ve que los problemas por el acceso al agua cada vez son mayores. Hace tiempo oíamos aquella frase de que las guerras del futuro van a ser las guerras del agua. Sin agua no hay vida. Hace tiempo fuimos en un viaje de los 25 años de casados, Carmelo y yo, nos dimos el viaje de novios que no habíamos tenido en su momento y nos fuimos a Canadá. Y el guía nos decía que Canadá es un país en el que no hay conflictos porque hay tierra, agua y árboles. Nos pareció de una lógica aplastante. Y es verdad. Si tienes tierra, tienes agua, tienes árboles, ¿qué más necesitas? Pero si no tienes tierra, no tienes agua, si no tienes árboles, bueno, pues eso es lo que nos está pasando, procesos de desertificación asociados a esta sequía. Y España es un país de clima mediterráneo en el que esta realidad es evidente. Veremos también algún dato. Canarias, no hace falta que miremos a nuestro alrededor, ahí lo vemos. Además, cada vez nuestras tierras las cuidamos menos y cada vez las estamos viviendo más. 50 millones de toneladas de desechos electrónicos al año. Este móvil ya está viejo, que ha salido la nueva versión. Mamá, para los Reyes quiero esta otra. 50 millones. ¿Alguno ha visto algún vertedero de desechos electrónicos en su pueblo? ¿Dónde están? En África. No están aquí. Los llevamos lejos.
porque si los llevamos lejos no nos duele. Normalmente están en África. Hay países que permiten que la basura electrónica la dejemos en ese país, a cambio les pagamos. ¿Qué hacen allí? Pues mucha gente vive de esta basura. La desguaza y saca los minerales, los metales que hay allí, lo reutiliza, lo arregla, pero veremos que eso no es inocuo, eso tiene un gran impacto medioambiental. Yo todo esto se lo estoy diciendo para molestar, para que nos preguntemos y empecemos a pensar, pues yo le compré a mi nieto para Reyes, es verdad, el último iPhone, y yo quité el ordenador que, bueno, tampoco estaba tan mal, o la televisión aquella podía haber aguantado un poco más. $60 es la cantidad de plásticos arrojada a vertederos, quemados o lanzados directamente a ríos y océanos de los 8.300 millones de toneladas de plásticos producidos desde 1950. Estamos hablando de que eso es más de 5.000 millones de toneladas de plásticos. Plásticos que vemos en nuestras calles, pero que ahí quizás no es el problema ¿dónde está? Porque la mayoría de los plásticos, ¿dónde llegan? Al mar. Y se lo comen los peces. Se lo comen los peces. ¿Y los peces quiénes nos lo comemos? Nosotros. Y ya sabemos, hemos encontrado plásticos en los peces, en las aves, en las placentas, en los fetos. Los plásticos los tenemos incorporados. Dentro de nada, la cadena del genoma va a ser la cadena del plasticoma. Estamos ahí, invadidos. Es un grave problema. Hay iniciativas, es verdad. El otro día también planteábamos este tema en clase y yo les pedía a los chicos que imaginasen soluciones. Uno de ellos, permítanme que me ría, uno de ellos planteó, ¿por qué no hacemos un tubo que atraviese toda la atmósfera y entonces metemos el plástico en el tubo y lo tiramos al espacio exterior? Pues mira, qué bien, ¿verdad? Entonces llenamos de plástico todo el espacio exterior y aquí no tenemos plásticos. Bueno, eso lo decía un chaval que, bueno, está convencido de que la tecnología nos va a salvar, como muchos de nosotros. Estamos esperando que venga alguien muy listo y que nos diga, mira, no te preocupes, que la solución, tú sigue viviendo como estás viviendo, que la solución te la vamos a dar. Vamos, no te molestes mucho. Y esa convicción que él tenía de que, bueno, haciendo una chimenea, por así decirlo, y echándolo para afuera, pues es lo que también hacemos muchos de nosotros. Ante estos problemas, yo de verdad les felicito por estar aquí, porque esto a mí me remueve y me conmueve y me deja con el cuerpo malo. Querer venir a que a uno le pongan mal el cuerpo, la verdad es que es para lavarles el gusto. Bueno, toneladas de plásticos arrojados ahí. Hace 40 años, hace 50 años, ¿cuántos plásticos usábamos? Nada. Ninguno bebíamos mal. ¿Cuántos plásticos tenemos hoy en nuestra bolsa de la compra? Vamos al súper, la carne, el pescado, la fruta, los plátanos envueltos en plástico. 69. Este problema no ha aparecido cuando hemos hablado de los problemas del planeta. 69% es el número de especies que han desaparecido desde 1960. El problema de la desaparición de la biodiversidad es uno de los mayores problemas que tiene nuestro planeta. Y aquí no estamos hablando solo de que haya desaparecido
la pantera blanca o el tigre de los... No, no, no. Estamos hablando de la desaparición de especies visibles, mamíferos, pero también y sobre todo especies que no son visibles, es decir, insectos, ese tipo de organismos que no somos conscientes de que existen y de que son tan necesarios para la vida. Y que su desaparición está convirtiéndose realmente, si no la detenemos, en la extinción de especies más brutal que ha existido a lo largo de la historia de nuestro planeta Tierra, y además nosotros hemos sido los responsables. ¿Qué es lo que va a significar esto? ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, ya adelanto ideas. Ustedes seguramente han oído hablar del efecto mariposa, ¿a que sí? Había una película, pero yo creo que no es una película. El efecto mariposa dice que si una mariposa aletea en Taiwán, se produce un huracán en Nueva York. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen que quiere decir eso? Que está todo conectado. Que no hay nada que hagamos que no tiene repercusión o que no tenga repercusión en nuestro entorno. Eso lo vemos con el día a día. Seguramente el otro día Alexis Atta les hablaba de eso. Es decir, una palabra malsonante que dices a tu vecino, a tu compañero, no tiene efecto. Pues todos los gestos, todas las acciones que nosotros hagamos sobre nuestro entorno tienen efecto. Tirar un papel al suelo, no tirarlo. Aprovechar el papel, no aprovecharlo. Usar una bolsa de plástico, no usarla. Ir caminando, coger el coche, todo tiene un efecto. Desconocemos cuál es ese efecto. Desconocemos cuál es el impacto real de la desaparición de especies, pero desde luego no es bueno. Estamos hablando de especies animales y vegetales. Estamos hablando de que la cura de muchas enfermedades desaparece. Enfermedades que quizás nos toquen a nosotros. Estamos hablando de no solamente especies, estamos hablando de culturas, de gentes que viven alrededor de esos animales, alrededor de esas plantas. No solamente están desapareciendo las especies de animales, vegetales, están también desapareciendo la cultura, las gentes, los pueblos, como nos habla Papa Francisco en el documento Querida Amazonia. Todos esos pueblos que viven alrededor de esas realidades, de esa vida, están desapareciendo. Y no lo estamos sustituyendo por nada mejor. La idea de la globalización, que a todos nos parece estupenda, que a todos nos gusta, pues eso de que suceda algo en el otro extremo del mundo, y dices, fíjate, qué maravilla, y me entero al minuto. Y sí, es verdad, pero resulta que me da igual irme a Hong Kong, a Nueva York, a Los Ángeles, a París, entro en una tienda y me encuentro en el centro comercial las mismas tiendas en todos los sitios. ¿Qué tiene eso de maravilloso? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cantidad de papas y variedad de papas que se cultivaban en las Islas Canarias? ¿A que sí? ¿A que es verdad? Aquí había una enorme variedad de papas. ¿Cuántas conocemos y comemos ahora? Una, dos, se acabaron. Eso es así. Y estamos hablando de un entorno pequeño y que quizás muestra. ¿Cuántos de nosotros hoy hemos caminado sobre tierra? Y yo también. Porque... ¿Cuántos de nosotros, nuestros pies hoy no han posado sino sobre cemento? Y si hay cemento, no hay tierra. Si paseo hoy por la tierra, no se va. Pero quiero decir que... Sí, te entendemos. Sí. Eso nos lo decía Manolín, el misionero, en un encuentro que tuvimos con él. Y decía eso, decía, a mí me llama, cuando él vuelve de sus giras, de estar con su gente, a su casa, dice, me ducho y el agua sale marrón. Aquí a nosotros no nos sale el agua marrón, sale limpia.
porque no hemos estado en contacto con la tierra. Y se nos está olvidando esa vinculación. Nosotros somos tierra, somos barro. Y se nos está olvidando el contacto con la tierra y con el agua. Somos agua. Y la estamos usando con ese fin economicista con el que usamos todo. ¿Por qué? Porque todo son recursos a nuestra disposición. Y los usamos. Son recursos. Hay un cuento de Galeano que dice, habla de los nadies, y dice, los nadies, que no son seres humanos, sino recursos humanos. ¿Y qué es nuestra casa común, la naturaleza? ¿Son seres vivos o son recursos a nuestra disposición? Son preguntas que nos surgen cuando vemos estos datos. 200, los millones de personas que necesitarán al año ayuda humanitaria en 2050 por el impacto del cambio climático. Estamos hablando de gente que no va a poder ser autónoma, de que no va a poder llevar su proyecto de vida porque va a estar dependiendo de nuestra ayuda. Eso sí, como somos muy buenos, les vamos a dar toda la ayuda que haga falta. Pero no van a poder quedarse en su casa. No van a poder llevar adelante su proyecto de familia, sus ilusiones, sus sueños. Van a tener que estar dependiendo de que nosotros les ayudemos. ¿Nos gustaría a nosotros eso? El problema es que no nos toca. Como no nos toca, no nos duele. Que estamos por no valorar en general al hombre del campo. Eso por supuesto. Que trabaja en el campo, pobrecito. Cuando de ahí sale Todo. todo. Y no solamente el todo, sino también sale esa forma de entender la vida, esa forma de entender la naturaleza, ese cuidado que nosotros. 1400. Las camisetas por minuto que tiran los residentes de una capital de 7 millones como Hong Kong. Se dice pronto. Más de una aquí, seguro que la camiseta que tira la usa luego para trapos, ¿a que sí? 1400 por minuto. Claro, es que son muy baratas. Es que yo ahora me voy a Bershka, a no sé qué, y me compro una camiseta por 3 euros. ¿Cómo no voy a estrenar camiseta ahora en primavera? Camiseta que está hecha de algodón. ¿Saben cuánto se paga? Nos lo decía también un misionero que había estado en Sudán, en Chad. ¿Saben cuánto se paga la tonelada de algodón con la que se van a hacer las camisetas que nosotros nos compraremos por 2 o 3 euros en el Chad, a un campesino en el Chad? ¿Saben cuánto recibe de dinero por una tonelada? Venga, jugamos. Digan cantidades. 10 euros. 10 euros, menos. 5 euros. Menos. 1 euro. Menos. 50 céntimos. Menos. Regalos. 1 céntimo. 0,10 céntimos. Claro, ¿cómo no van a ser baratas las camisetas? Una tonelada de algodón. Claro. ¿Ese campesino va a poder alimentar a su familia? No. ¿Ese campesino qué va a hacer? Que cultive el algodón otro. Agarro el petate, además me están diciendo que en Europa se vive estupendamente y que las camisetas casi las regalan, pues voy allí. Y claro, luego nos extrañamos de lo que sucede. 2.400 son los millones de euros, esto lo leí ayer en un titular, que se calcula serán las pérdidas en cultivos si no llueve. La cosecha de siniestro total. Nos está empezando a afectar los problemas, los desafíos, el cambio climático, el calentamiento global, nos está empezando a afectar y nos está empezando a afectar al bolsillo, que es donde más nos duele. Quizás sea el único modo de despertarnos. 7.000. ¿Cuántos de aquí llevamos vaqueros?
Son los litros de agua que se usan para fabricar un vaquero. 7.000. Multiplica por los vaqueros que tienes en casa. puede durar 10 años. Ya te pueden durar 10 años, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, igual con 10 años los empezamos a amortiguar. La mayoría no duran 10 años. Y encima te los venden rotos. Sí, es. Y encima eso de usar ¿O no? Pero claro, es que para unas zapatillas se gastan 3.000 litros de agua. ¿Saben cuánto se gasta de agua para fabricar una hoja de papel? 10 litros de agua. Si empezamos a dar datos sobre el tema de cuánto un kilo de carne, evidentemente también es muy caro. Todo, eso es lo que llamamos la huella hídrica, la huella de agua. Podemos calcularla, hay calculadoras por ahí digitales que nos podemos meter para calcular nuestra huella de agua. ¿Cuál es el impacto en el agua del planeta? El agua del planeta, que como ustedes saben, no tenemos todo el agua disponible para nosotros. De todo el agua que hay en el planeta, solamente un 3% es el agua dulce. Y respecto al 100%, es decir, de 100 litros, solamente 3 están a disposición de los seres humanos porque es agua dulce. De esos 3 litros, una mínima parte es la que podemos disponer, porque la mayoría está en forma de hielo, en casquetes polares o en glaciares. Tenemos muy poco agua disponible. Además, el agua no es algo que podamos fabricar. Podemos darle a la máquina de hacer billetes, pero no hay máquina que nos haga agua. La máquina que estamos bebiendo, el agua que estamos bebiendo, es el mismo agua que bebieron los dinosaurios. ¿Qué pasa? Que cada vez somos más y gastamos más agua. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida cada vez exige más agua, ¿verdad? No voy a decir que ahora dejemos de ducharnos, por Dios, pero es evidente y todos somos conscientes de que antes gastábamos mucho menos agua. Cuando éramos pequeños había jardines que se regaban, por ejemplo. No. ¿La agricultura gastaba tanto agua como gasta ahora? No. Ahora hay muchísimos más cultivos, por ejemplo, que exigen agua. Hay más industria. Cuando éramos pequeños el turismo gastaba tanto agua. Todos lo sabemos, somos muy conscientes. Cuando vamos al sur, el turista tiene cuidado con el agua. Pero es que ni nosotros cuando vamos al sur tenemos cuidado con el agua, porque es que llegamos allí y se nos cambia la mentalidad, nos volvemos turistas y nos volvemos locos. ¿Es así? Si extraemos el agua dulce del mar, acaba siendo salada completa. El problema de eso es que es muy caro ese proceso. Es muy caro ese proceso. El proceso, porque es un proceso de ósmosis que gasta además mucha energía. En principio, además, nuestras potabilizadoras son de combustibles fósiles. Estamos hablando de fuel. Tú solamente mira que cuando pasas por la potabilizadora y miras así, por encima de la chimenea, ¿qué se ve? Todo el calor que sale de la potabilizadora y la contaminación que provoca. Claro. Eso está aumentando el calentamiento global. ¿Cuál sería lo más inteligente? Transformar, porque claro, ahí dices, bueno, es infinito el agua del mar o hay mucho agua del mar, pero claro, el problema del agua del mar también lo has dicho tú, está el problema de la contaminación por plásticos, pero también por otro tipo de productos químicos. Entonces, eso tampoco es un recurso que podamos ahí utilizar alegremente. 8.300 millones de toneladas de plástico, ya lo hemos dicho, se producidos desde 1970, 16.000 litros los que puede contaminar un fluorescente, si no se gestiona bien, 50.000 los litros de agua que puede contaminar una batería de nuestros móviles, si no los gestionamos bien, 80.000 un televisor, ¿vale? 250.000 el número de fábricas textiles que hay en el mundo, 830.000 el número de personas que este año van a morir por falta de agua. Por un saneamiento inadecuado, por malas prácticas de higiene. Vale. Jopeta, ¿no? Dios, qué mal. Desechos. Plástico, ropa, alimentos.
desechos electrónicos, el agua, el calentamiento global, cambio climático, la biodiversidad. Esos son los grandes desafíos del planeta. Muy bien. Pero el problema que tenemos es verdad, es una crisis, lo hemos visto, socioeconómica, medioambiental. Pero yo ahora les planteo esta pregunta. ¿Solo es medioambiental y es política, es económica o es social? ¿O el problema va más al fondo? Esta es la pregunta que yo me planteaba cuando preparaba esta charla o esta conferencia. Quizás nuestro problema va más al fondo. Evidentemente yo no he descubierto la respuesta. La respuesta la han descubierto otros. Otros muchos antes que nosotros se han preguntado esto mismo. ¿Por qué? Porque quizás si las soluciones las diéramos tecnológicamente, podríamos solucionarlo, pero no estamos solucionando esto. Y mira que ha habido conferencias, se han reunido los políticos, han hecho acuerdos, han escrito documentos y no estamos solucionando nada. ¿Ustedes están viendo que la ciudadanía estemos cambiando un poquito más? ¿Estamos mejorando? La sensación es que no. Generamos tanta basura. La sensación es que no. Por eso quizás la pregunta es ¿tan solo? No, parece que no. Que como nos decía también Papa Francisco, que esta crisis tiene un núcleo más al fondo. Y el núcleo está en la justicia, en la injusticia, en la violencia que veíamos. Una violencia que estamos ejerciendo hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia nuestra casa común y hacia Dios. Los que creemos en que existe, creemos que el origen de todo este problema no es tanto una crisis medioambiental, una crisis social o política, como una crisis de valores. Esa es la idea central de esta charla. Que nuestro problema no es tanto un problema que se pueda solucionar con medidas técnicas, sino que es un problema que pide, que solicita medidas personales y de conversión. Como decíamos antes, nos exige un cambio en la mirada para poder ver las cosas de otra manera, a través de otras gafas. Las gafas que estamos usando nos están permitiendo mirar, pero quizás no ver. Recuerda aquel pasaje del Evangelio que decía, son como los que miran pero no ven. Bueno, estamos mirando mucho, pero tenemos que empezar a ver. Nos tiene que empezar a ver. Por aquí tenía yo una. No es educarnos, sino reeducarnos. Bien, bien. Usted se había preparado la charla, porque veo que está adelantándose todas las claves que... Evidentemente esa es una de las fundamentales, la educación. Pero ojo, la educación yo no estoy hablando de la escuela, que también, porque aquí educamos todos. Como dice Marina, que es educa la tribu, y la tribu somos todos. Y educamos nosotros en familia, cuando hablamos, cuando comentamos, cuando actuamos, cuando le decimos, oye niño, apaga la luz, ¿verdad? Educamos cuando vamos por la calle, educamos cuando vamos a comprar y compramos de una manera o de otra, en un lugar o en otro. Educamos sobre todo con nuestro ejemplo, ¿verdad que sí? Porque sabemos que lo que más educa es el ejemplo. La educación es fundamental. Es fundamental sobre todo que nos convenzamos de que el cambio no va a venir por la magia, de que no nos lo van a traer las grandes decisiones políticas, aunque son muy importantes y las tenemos que exigir. Tenemos que convencernos de que el cambio tendrá que venir desde abajo, desde nosotros, desde nuestra conversión personal, pero no individual, sino en grupo. Nos tenemos que unir con otros, nos tenemos que asociar a otros. Esta reflexión
no es actual. Yo quiero contarles un poco esta vinculación que tiene para que no pensemos que ahora nos están mandando ahí a los leones y ¿qué vamos a hacernos? No, no. Esto hay mucha gente y lo sabemos. Hemos oído muchas veces hablar de movimientos ecologistas, ¿verdad que sí? Hemos oído hablar de gente que se moviliza, de gente que realiza acciones a favor del medio ambiente. En algunos casos, seguro que nos parecieron un poco locos. Yo recuerdo cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, la gente de Greenpeace que protestaba con su barco, el Rhine War o algo así, contra los vertidos nucleares en el océano. Aquello empezaba a sonar en la televisión y nos parecía gente que estaba un poco... que hacía cosas un poco raras. Pero, señores, el agua nos está llegando a los pies y de pronto esta inquietud, ese despertar nos está llegando también a los distintos ámbitos, al ámbito de la educación y al ámbito de la Iglesia. Y ahí tenemos a Papa Francisco con su Laudato Si, con su encíclica, como es, moderna y transversal, como nunca ninguna lo ha sido, hablando en un lenguaje que entendemos todos y que nos está diciendo que la creación no es algo que puso Dios a nuestra disposición, sino que es algo que Dios nos encargó que cuidásemos y que recreásemos y que nos identificásemos con ella y que no podemos pensar que la naturaleza es una cosa y que el ser humano es otra y que los cristianos, los creyentes tenemos que preocuparnos del ser humano y no de la naturaleza. No, no, los seres humanos vivimos en la naturaleza y no podemos separar las dos cosas, tenemos que cuidar lo uno y lo otro. Estas ideas ya aparecieron, hay un primer libro que se considera como el inicio de todo este despertar, que es un libro que se llama La Primavera Silenciosa, que aparece por 1962. Algunos de nosotros no habíamos nacido en ese año, naceríamos un poco después, otros sí, ya habíamos nacido, ¿verdad? Pues ya en aquella época, esta autora, Raquel Carson, hablaba y denunciaba todo el tema de los pesticidas, ¿verdad? Que se vendían como la gran revolución verde para producir mucha comida y poder alimentar a todo el planeta. Y Raquel nos decía, bueno, pues sí, muy bien, pero es que eso está teniendo un gran impacto sobre el medio ambiente. Y sí, verdad que produce efectos positivos, pero es que los efectos negativos que estamos viendo, que no estamos viendo todavía, los vamos a vivir dentro de unos años. Nosotros, Carmelo y yo, llevamos casados pues 38 años. Un montón. Y digo Carmelo porque yo hablo de Carmelo como que todo el mundo conociera a Carmelo, ¿verdad? Pues eso. Carmelo, llevamos 38 años casados. Cuando yo fui a su pueblo, podíamos beber del agua del grifo perfectamente. Era un agua muy limpia y lo bebíamos muy bien. Hoy no podemos beber ese agua. No podemos beberlo, no porque no haya, sino porque las autoridades sanitarias no recomiendan beberlo. Porque hay tal acumulación de nitratos, de productos químicos que se aportan a la tierra como fertilizantes, que lo hace perjudicial para la salud. Ya estamos padeciendo los efectos de nuestra alegría a la hora de trabajar la tierra, de habernos creído lo que nos vendían las grandes empresas farmacéuticas, químicas, de que aquello era inocuo, que aquello era para beneficiarnos. Ya lo estamos padeciendo. No tenemos que ir a informes que nos hagan organizaciones internacionales medioambientales, no, lo estamos viviendo ahí. En 1972 es el primer informe del Club de Roma y nos habla ya de los peligros
de esa industrialización desproporcionada, de las diferencias entre países desarrollados y pobres, en un momento en el que el norte nos estamos industrializando a tope y el sur se está descolonizando, y estamos ahí en esa lucha en la que los que habíamos colonizado, las potencias europeas que habíamos ocupado África y Asia, nos estamos teniendo que ir de allí, pero no queremos irnos. Queremos irnos políticamente, pero queremos quedarnos con sus recursos. No sabemos cómo hacerlo. Pero estamos viendo que, bueno, podemos seguir usando el sur para sacar recursos, contaminando el sur, y nosotros disfrutar simplemente de los beneficios. No estamos viendo que a largo plazo aquello no es viable, porque no sé quién lo dijo, seguro que les suena, todos estamos en el mismo barco y todo está relacionado. En el 75 comienza en Belgrado a surgir el concepto de desarrollo y la necesidad de involucrarnos a todos nosotros. En el 87 aparece el informe Brundtland, yo no sé alemán, y dice que el desarrollo sostenible aparece este concepto. Un concepto que es muy interesante porque nos habla de que un desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Yo tengo 2 nietas, una de 15 meses y otra de 13 meses y medio. A mí me da miedo por ellas. A mí me da miedo que el futuro que les espera no es tan hermoso como el que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños. Me da miedo de que no salgan a jugar a la calle y llenarse de barro, de que no jueguen con las hojas y las flores, básicamente porque además nuestros jóvenes parece que los bichos les dan pavor. Les da miedo. Estamos comprometiendo su futuro, y su futuro no muy lejano, muy próximo. En el 92, cuando celebrábamos los 500 años de la cumbre del descubrimiento de América por los españoles, pues se habla en Río de Janeiro de los vínculos entre medio ambiente y desarrollo. Constantemente aparece la idea de desarrollo. No queremos renunciar al desarrollo. Tuvimos un desarrollo que nos condujo a lo que tenemos hoy. Pero seguimos sin renunciar a ese desarrollo. Queremos seguir usando el planeta y seguir viviendo bien. Y no nos damos cuenta de que si seguimos a este ritmo necesitaremos 2 planetas y medio. ¿Alguno tiene otro planeta de repuesto en el bolsillo? En el año 2000, la Carta de la Tierra, en el 2012 se plantea la necesidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque los objetivos que nos habíamos planteado del milenio para conseguirlos en el 2010 se nos fueron a la porra y no los conseguimos. Bueno, pues nada, vamos a poner el objetivo un poco más allá, al 30. Y en el 2015, bueno, pues ahí está. En el 2015 pasó algo extraordinario, que hay gente aquí que nos lo podría contar de primera mano casi. En mayo, Papa Francisco publica una encíclica, Laudato Si. Y de pronto a los creyentes nos menea y nos dice, oye, empiecen a mirar a su alrededor, empiecen a pedir perdón por esos pecados contra la naturaleza que llevan cometiendo durante siglos. Hay un cuento, que se lo voy a contar ahora, que es de Galeano, que dice así. En 1992, cuando celebrábamos el aniversario del descubrimiento de América, un sacerdote católico fue a celebrar, a visitar las comunidades en el sudeste de México. Comunidades que hablaban solamente la lengua tojolobal. Por ello tuvo la necesidad de un traductor. Antes de la misa se sentó a confesar. Al lado tenía al traductor. Se llamaba Carlos.
Carlos comenzó a escuchar, pero no sabía muy bien cómo traducir aquello. Porque cuando llegó el primer hombre de la comunidad y comenzó a decir sus pecados, lo que dijo fue: he maltratado el maíz, lo tengo abandonado, hace muchos días que no voy a visitarlo, la milpa está triste. El segundo vino y dijo: he maltratado el camino, lo he macheteado sin necesidad. Un tercero dijo: he pecado contra el fuego, porque lo golpeé simplemente porque yo estaba enfadado. Pegué al buey, confesó el cuarto. Volteé el árbol sin pedirle permiso ni explicarle por qué. Dice que el sacerdote no supo qué penitencia imponer a todos aquellos pecados, porque ninguno de ellos estaba en el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues Papa Francisco vino con su encíclica a meter en el catecismo de nuestra Iglesia estos pecados que en muchas comunidades ya los tenían como tales, pero que nosotros nos habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado incluso de nuestra vinculación con la Madre Tierra, con la naturaleza. Ese mismo año también fue la conferencia de París, que hablaba de que no tenemos que subir más de 1,5 grados la temperatura anual del planeta, porque si no esto se va a la porra. Como saben, a día de hoy ya no estamos hablando de no llegar, estamos hablando de mitigar el impacto. Y además en 2015 se escribieron los objetivos o se publicaron los objetivos de desarrollo sostenible. Una serie de objetivos, 17, que de alguna manera, bueno, pues intentan combinar en un equilibrio bastante inestable ese desarrollo con el respeto y el cuidado del medio ambiente. No sabemos si sabremos conseguirlos o no. Entre medias se nos ha colado el COVID. Qué mala suerte. ¿O no? Sí, sí. ¿Y el COVID por qué se nos ha colado? Quizás también está relacionado con esto. ¿Dices que sí? ¿Por qué? Que quería el COVID. ¿Sí? ¿Tú crees que está relacionado con todo esto de lo que estamos hablando? Sí, claro que sí. ¿Sí? Yo creo que cuando se griten los polos, es donde están todas las infecciones del mundo. Yo creo que de ahí hay algo posible. O sea, y te quería hacer tres preguntas. Vale, sí. Yo te quería decir que una de las explicaciones que se da del COVID es el tema de que es una zoonosis, ¿verdad? Es una enfermedad que estaba ubicada en las especies animales y que con nosotros, con nuestra ocupación de su espacio, hemos permitido o hemos favorecido que saltasen a la especie humana. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el análisis. Ahora nos toca actuar, ¿vale? Porque no nos vamos a ir así. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, vamos a cambiarnos las gafas. ¿Vale? Vamos a empezar a mirar con otros ojos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita esperanza. No podemos irnos así. No podemos irnos por la puerta diciendo esto es una porra y nos vamos todos a la porra. Tenemos que irnos con ilusión, tenemos que irnos con esperanza. Porque si alguien fue capaz de dar su vida por todos, no vamos a ser capaces nosotros de hacer algo para cambiar esto. No sé si alguien quería, antes de ir meternos con esto, la pregunta. No, la pregunta es... A las preguntas. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, estamos hablando del medio ambiente y mi pregunta es que ¿qué ves tú ecológico? Y perdona que te tutee, o ves, no sé, que ayuda al medio ambiente, que cojamos
miles y miles de parcelas y plantemos allí placas solares o cogemos molinos de viento y los plantamos en miles y miles de tierras o hacemos ahora nos vamos a dedicar a fabricar vehículos eléctricos, lo cual nos sentamos dentro de un campo magnético donde su creamiento de ese vehículo es por medio de máquinas que mueven combustible. No le veo lógica a nada. Y que para fabricar esas baterías que llevan los coches, pues se usa cantidad de litio, que sabemos que es un metal pesado y que, bueno, tiene sentido. Y que vamos a romper los mares. No creo que estés esperando una respuesta mía, ya No, tienes la respuesta. Ya. Está claro, ¿no? Bueno, está claro. gracias. Sí. Yo creo que el tema es decir, bueno, las placas solares, los molinos, el coche eléctrico, de alguna manera, es esa esperanza en que va a venir la varita mágica del hada madrina, nos va a tocar y nos va a cambiar todo. Es decir, todos los problemas que hemos ido generando nos los va a resolver, pues eso, sustituyéndonos el coche de gasoil o de gasolina por el coche eléctrico. Bueno, y vamos a seguir reuniéndonos como en distintas conferencias, en distintas reuniones, como dice Papa Francisco, que lo llama así, nominalismo declaratorio para tranquilizarnos. Nos vamos a seguir reuniendo, se van a seguir reuniendo y bueno, pues ya está, ya vendrá la tecnología y nos lo solucionará todo. No, yo creo que el tema es que tenemos que empezar a pensar en qué impacto tiene cada una de nuestras acciones, qué implicaciones tiene entre las generaciones, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos. Y tenemos que empezar a pensar si el origen está en la injusticia y en la violencia estructural. Habrá que empezar a pensar en clave de justicia y de no violencia estructural. Es decir, y cómo nuestras acciones tienen que empezar a ser cuidadosas en ese principio del cuidado de la casa común, del que habla Papa Francisco, pero del que hablan también otros autores, esta cuidadanía que nos toca a nosotros ser, hacer, actuar y vivir de esa manera, no solamente como buenos ciudadanos, sino también como cuidadanos que vivimos en sociedad y que cuidamos de los otros y de nuestro entorno. Conceptos como el de justicia climática quizás deberían empezar a plantearse en nuestra vida, de responsabilidad social, cuestionarnos la huella del agua que vamos dejando en nuestro pasar por el mundo o la huella de carbono, ideas como la soberanía alimentaria y no tanto la seguridad alimentaria, de las que estamos muy bien cuidados por la Unión Europea, gracias a Dios, y nos pone las fechas de caducidad y las fechas de consumo preferente, y no me voy a pasar un día comiéndome el yogur, no sea que me dé un ataque y me muera aquí mismo. No, es mejor que lo tiremos a la basura y así estamos seguros de que no nos va a pasar nada. Está claro que todas esas ideas tienen que ir calando en nuestro pensamiento, pero sobre todo tiene que calar la idea de la conversión ecológica global, de la que habla Papa Francisco, pero ya de la que hablaba Juan Pablo II. Tenemos que ser grito profético en esta sociedad, en nuestro entorno, y tenemos que superar esta mentalidad de que nosotros somos los listos y de que nosotros somos los que nos merecemos usar este planeta y sus recursos, como que hubiéramos llegado aquí y todo está a nuestra disposición, esa mentalidad colonialista. Tenemos que pensar que en nuestra vida diaria también empleamos esa cultura del descarte y esa cultura de la muerte, que no solamente está en esas leyes pro aborto o esas leyes pro eutanasia, no, también nosotros estamos viviendo una cultura de la muerte cuando no cuidamos la naturaleza y cuando no tenemos cuidado con el agua y cuando no tenemos cuidado con esa planta que no regamos y dejamos secar. Y entonces, ¿eso a qué nos conduce? Pues vamos a ir saltando. Yo quiero, que sea un tiempo de esperanza,
algunos fragmentos de Papa Francisco, muchas cosas, dice, tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar, necesitamos cambiar cada uno de nosotros. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos, no solo los que estamos aquí, los que vivimos en este mundo occidental. Cuando hablamos de todos, hablamos de los pueblos originarios de la Amazonía, estamos hablando de los Rohingya, estamos hablando de esas poblaciones en China, en Mongolia, estamos hablando de gente que vive en el norte de Alaska, gente que habla en las selvas, que vive en las selvas tropicales. Todo el mundo pertenecemos, compartimos el futuro. Estamos hablando de que esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Es un gran desafío cultural. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Papa Francisco que dice: vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. La educación será ineficaz y sus esfuerzos estériles si no procuramos difundir un nuevo paradigma, una nueva forma de entender el ser humano, la vida, la sociedad, la relación con la naturaleza. Educamos todos. Un paradigma que pide un nivel ético superior, aquel que busca la universalización y sostiene que algo es bueno si es bueno para todos y por mucho tiempo. Y eso se consigue a través de la maduración y de la educación de la persona hasta alcanzar una ética ecológica que haga crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Y cuando hablamos de compasión, estamos hablando de compromiso, ¿vale? De entender de forma empática que tú puedes estar pasándolo así, que los pueblos de la Amazonía tienen que dejar sus tierras y desplazarse y están poblando los suburbios de las grandes ciudades brasileñas está muy bien, empatizo, pero me tengo que comprometer y eso es la compasión. Lo otro está muy bien a nivel teórico y lo trabajamos mucho en la educación emocional en la escuela, pero aquí hay que trabajar el compromiso y trabajar esa compasión. Bueno, ¿qué me toca a mí? Apagar luces y tenerlas. ¿Vale? La luz de la razón que decían los ilustrados en el siglo XVIII, pero no solo la luz de la razón. Ya en este siglo XXI no solo hablamos de la razón, hablamos también de la inteligencia emocional, ¿verdad? Bueno, pues también habrá que tener luces ahí, en esa inteligencia emocional. De usar bombillas de bajo consumo, de evitar el consumo del vampiro, ya lo saben, dejar encendidas las regletas, prohibido, hay que apagarlas. Las 5 R, ya no hablamos de las 3. Rechazar o reducir, sobre todo. ¿Reducir qué? Pues reducir el consumo. Vale, está muy bien eso de reciclar y que hay Ecoembes, de la que habría que hablar mucho, nos ponga contenedores. Pero quizás los contenedores de plástico y de papel estarían menos llenos si nosotros redujésemos el consumo. ¿Vale? Reciclar, reutilizar, reparar. ¿Cuántas veces hemos ido a reparar algo y nos ha dicho el técnico? ¿Para qué lo va a reparar? ¿Compre otro? ¿Se le sale más barato? ¿A que nos lo sabemos esa frase? Bueno, pues igual hay que empezar a hacerlo. Y recuperar algunas cosas que teníamos perdidas y algunas formas de actuar y de ser. Comprar productos que tengan certificado ecológico, comprar al vecino que produce las papas, ¿verdad? Igual hay que empezar a comprar con esa seguridad. Evitar coger el coche, está la guagua, que ahora es gratis. Si lo tenemos que coger, compartirlo. Caminar, usar la bici. ¿Cuántas veces hemos visto a gente, eso lo decía mucho mi madre, que era muy caminantina? Fíjate, es que yo cojo el autobús y hay gente que lo coge en esta parada y se para y se baja en la siguiente. Ella se asombraba. Yo también me asombro.
que a veces cogemos el coche y 5 minutos y nos bajamos. Eso está estudiado. ¿Cómo beneficia a la salud el caminar, el desplazarnos, la bicicleta? Ciudades que se mueven pedaleando son mucho más sanas, no solamente para el corazón de cada uno, sino también para el medio ambiente. Si nosotros compartiésemos el coche en España, nos decía Turiel hace unos días, la emisión de gases bajaría en un 25%, las debidas al transporte. Pero eso no tenemos sino que mirar las carreteras. Yo voy caminando al trabajo y tengo que pasar por la rotonda del Negrín. Y todas las mañanas pienso, qué suerte tengo, porque están todos ahí parados y yo ya voy caminando. Y claro, tú miras los coches y ¿qué vemos? Una persona. Si juntásemos 4 personas en el coche, está clara la cuenta, un 25% nos ahorrábamos, no solo de gasolina, también de emisiones. Plantar árboles. Y el que no pueda plantar árboles, que plante geranios en las macetas de su terraza o de su ventana. Y si no, cardones en la puerta, en el parterre, pero que plantemos. Porque ante la deforestación galopante que sí tiene nuestro planeta, nos toca a nosotros plantar, poner vida a nuestro alrededor. Y quien dice plantar dice eso, dice llenar de vida. Claro, las plantas llaman la lluvia, las plantas limpian el ambiente, las plantas oxigenan nuestra vida, las plantas nos relajan, además podemos hablar con ellas. Las plantas tienen muchos beneficios. Las plantas nos permiten reencontrarnos con la naturaleza. Evitar los plásticos. Usar bolsas de tela, hacer talegas a los nietos para que lleven la merienda, el bocadillo al colegio, ¿verdad? Evitar la platina, no digo que envolver el bocadillo en el papel de periódico porque tampoco es que vayan tan letrados a la escuela, ¿verdad? Pero usar las talegas de plástico, las talegas de tela que hemos usado toda la vida, evitarlo. Yo decía, la de crochet, bueno, el que no sepa coser, como yo que no sé coser, pues que haga crochet, ¿eh? Cerrar grifos, ahorrar agua. Cuando nosotros vinimos de Burgos vinimos a Canarias, fuimos a Lanzarote. Y allí me dijeron una cosa que a mí se me pusieron los ojos así. Me dijeron, dice, no tienes agua en casa. El agua que sale del grifo es un agua que tienes en el aljibe. Así que cuídalo porque aquí llueve poco. Ya. Yo dije, esto, bueno. Y entonces dije, pues nada, hay que cuidarlo. Y entonces, bueno, pues yo para bañar al hijo que era pequeño, pues en lugar de bañera tenía así un barreño grande. Y dije, pues nada, el agua del baño del niño, en vez de tirarlo, lo voy a guardar. Y luego en vez de tirar de la cisterna, pues lo uso. Oye, se me quedó la costumbre. Y lo sigo haciendo ahora. Ya no baño al niño, me baño yo. Ahorremos agua. ¿Cuántos litros se desperdician hasta que sale caliente para poderme duchar? A ver, un barreño grande, una bañera de niño chico, ya está, y luego se utiliza. Ese agua está limpia, se puede tirar. Tiramos 15 litros de agua limpia cada vez que tiramos de la cadena. Hay gente que tiene que recorrer kilómetros y dura horas recorriendo esos kilómetros para recoger un agua que no está tan limpia como la que tiramos nosotros por la taza del váter. Horas que tiene que emplear para recoger agua y no emplea para ir a la escuela. Horas que supone estar en los caminos y quizás un peligro contra su dignidad como niña o niño, porque son los que suelen recoger el agua, ir a buscar agua. Y nosotros abrimos el grifo y nos olvidamos del mundo. No, el grifo hay que cerrarlo y el agua hay que cuidarlo. Y la pena es que en Canarias nos hemos olvidado de esta cultura del cuidado del agua, porque la teníamos por narices, porque el agua solo te venía 2 días a la semana y o lo cuidabas o sabías lo que te tocaba. Y nos hemos olvidado de ello. Y el progreso es eso. El baño bonito.
Pero los baños yo los tengo bonitos y limpios. Evitar el consumismo. ¿De verdad lo necesito? Mi hijo el segundo me recuerda mucho esto que yo le debí de decir una vez que él de pequeño se emperretó en que quería comprarse una colección de cromos. Y yo le debí de decir eso. Dice, pero tú de verdad lo necesitas. Y él, que es bueno, y era bueno, dijo, no, mamá. Y no se lo compré. Y realmente no lo necesitaba. Pero aquello fue una lección de vida. Porque, de hecho, él se sigue preguntando cada vez que tiene que comprar algo si lo necesita. Y si no lo necesita, no se lo compra. ¿Cuántas cosas compramos y no necesitamos? La compra compulsiva. No derrochar alimentos. Derrochar alimentos es un pecado, porque hay gente que muere de hambre. Porque hay alimentos suficientes para que nadie pase hambre en el mundo. Porque los alimentos que se derrochan contaminan tanto al descomponerse como que fuese el tercer país detrás de Estados Unidos y China. El tercer país sería el país del derroche de alimentos. Porque para producirlos gastamos agua, energía. Porque tiene delito que traigamos de 6.000 kilómetros manzanas desde Chile para que se terminen estropeando con una picadita y digas, ¡ay! La tiro. Y así con tantos otros alimentos. Y además lo hemos normalizado, porque consideramos eso basura. No, eso no es basura, eso es comida. ¿Verdad que sí? Y tiramos mucho en casa, pero yo no les quiero contar lo que se tira en los supermercados. Eso clama al cielo. Clama al cielo. Y en teoría tenemos leyes que la están empezando a proteger, pero eso clama al cielo. Porque somos muy malos consumidores. ¿Quién de nosotros va a las 8 menos 5 a la panadería o a una boutique del pan y no espera encontrar una amplia variedad de productos para poder elegir? A que tenemos normalizado que a 5 minutos de cerrar la panadería yo voy a llegar y voy a poder elegir, quizás no todos, pero la mayoría de los productos los voy a poder elegir. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa cuando 5 minutos después se cierra la tienda y ninguno de esos panes, bollos, pasteles se van a vender al día siguiente? Porque nadie va a ir a comprar un pan del día anterior, ¿a qué no? ¿Dónde van a ir todos esos panes? Ya saben. Hay un concepto que se está poniendo de moda, la dieta aclimataria, que no tiene nada de nuevo, que es la dieta del sentido común, que todos lo saben. Comprar cerca de casa, productos de cercanía, alimentos de temporada, producción ecológica, más carne, más fruta y verdura, menos carne, porque tiene más impacto medioambiental el producirlo, más alimentos crudos, mejor olla express que la cazuela, porque tienes menos tiempo, menos horno, electrodomésticos eficientes, no tirar comida, no usar plástico. Leer más. ¿Saben cuánta energía se gasta viendo películas en streaming, enviando un email, teniendo el ordenador encendido? Un 7% de la energía mundial. Solo lo que se calienta en los grandes servidores y la energía que hay que gastar para enfriarlos, un 7%. Ver una película en streaming. Hay que leer más. Y a poder ser libros de la biblioteca. No hace falta comprarlos. Libros de la biblioteca. Conocer propuestas como la que hace, no estoy hablando de Laudato Si de la encíclica, sino un movimiento de católicos por el clima que ahora se llama Movimiento Laudato Si. Colaborar con sus acciones, colaborar con la difusión de la carta, de la encíclica Laudato Si, colaborar con sus actividades. Ahora mismo, por ejemplo, el Movimiento Laudato Si pues nos propone
el calendario cuaresmal ecológico, ¿vale? El Vía Crucis ecológico de los viernes. Bueno, pues ahí está. Conocerlo, interesarnos por ello. Conocer y participar de acciones de organizaciones medioambientales. Creo que hay aquí una iniciativa de irnos a limpiar una playa, no sé si con Ben Majek, ¿verdad? Conocer las iniciativas, participar en ellas, pues limpieza de playas. Sé que en Telde hacemos liberación de pardelas, reforestaciones. Denunciar. Esto es un fragmento de la carta a los Efesios que leíamos el domingo pasado. Y a mí cuando lo escuché me sonó, dije, esto me lo llevo el próximo día a la charla. Dije, caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Este es el llamado de Pablo a la denuncia. Yo creo que Pablo también nos está pidiendo que hoy denunciemos. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Si conociésemos las cosas que hacen las grandes empresas farmacéuticas, las grandes empresas petrolíferas, las grandes empresas, nos haría vergüenza. Tenemos que denunciarlo, porque somos hijos de la luz. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto. Y todo lo descubierto es luz. Y bueno, no perder la esperanza. Esto hay que mantenerlo. Conocer historias de gente que lucha, de gente que hace cosas. Conocer el testimonio, por ejemplo, de los defensores de los bosques en América Latina. Muchos de ellos han perdido la vida, pero no callan y siguen denunciando. Y son motivo de esperanza. Gente valiente que alza su voz. Y esas historias las tenemos que conocer, lo mismo que conocemos las historias de los santos que hicieron, pues también hay que conocer a estos santos de hoy. Contárselo, lo que hemos escuchado hoy aquí, animar a otros a hacerlo. Y bueno, siempre orar. Pedir a Padre Dios que convierta nuestros corazones en una conversión ecológica. Es lo que nos toca, como creyentes y como no creyentes, bueno, pues pedirle a la energía universal o a lo que crean los que no son creyentes, pues que realmente seamos capaces de cambiar nuestra mirada y de mirar a los otros con esa mirada de justicia, de solidaridad, de compasión, de responsabilidad, de compromiso, porque este planeta es de todos, todos estamos en él, y mientras estemos aquí, nos toca cuidarlo no solamente para las generaciones futuras, también para las generaciones actuales, que aunque no estén cerca de nosotros físicamente, son hermanos nuestros, en esa fraternidad a la que todos los seres humanos estamos llamados, no solamente como creyentes, como cristianos, sino también como seres humanos, tal y como dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que todos los seres nacemos libres e iguales, mentira, pero todos estamos llamados a tratarnos de manera fraternal. Pues ese llamado a la fraternidad es el que yo quería invitarles hoy, a que se pusieran las gafas nuevas, a que llenaran ese corazón y a que pidieran que el Señor nos cambie el corazón duro por un corazón de carne en el que nos duela no solamente los otros, sino también la madre tierra, la naturaleza, la casa común. Y les voy a pedir que terminemos con la oración de Laudato Si, si les parece bien. La podemos rezar todos juntos. ¿Sí? No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿No? ¿No se ve bien? ¿Se puede Podemos poner? ampliar un ¿Podemos poquito. ampliar un poquito? A ver ahí. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Si no, pues venga. Y lo podemos igual mover un poco. ¿Sí? Venga. Ahí. Y si no, lo vamos moviendo. ¿Vale? Sí. Empezaría aquí. ¿Se ve mejor?
Eso de ponerse rodillas Y vamos subiendo, son 3 columnas, ¿vale? Pues empezamos. Espera, vamos a empezar ahí. Vale, sí. Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te conviene y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor, hermano solo, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste, claras y preciosas y bellas. Así nos podemos recrear. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana tierra, madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serás. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal, y bienaventurados a los que encontrarán en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Amén. Amén. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta que se nos olvida siempre? ¿O no? A mí me dijo la de biología que había un sitio que se llama el Banco de Alimentos, de semillas creo que De era, semillas. Sí. que guardan las semillas y después dicen que si cae una bomba o algo hace una tormenta, que después lo plantan. Sí. Sí. A ver, de hecho el Cabildo aquí tiene un banco de semillas, por ejemplo, el Cabildo, son iniciativas que se tienen, ¿por qué? Pues porque todos reconocemos que la biodiversidad es una gran riqueza y que nos la estamos cargando, y entonces es como guardar lo que podamos, pero a pesar de eso se está perdiendo. A pesar de eso, o sea, va más deprisa nuestra destrucción que nuestra conservación. Es así, sí. ¿Alguna más? Hoy la Comunidad Europea amenazó a España por como es el campo por Doñana, que el gobierno andaluz quiere utilizar el agua de Doñana para los regadíos. Y llevan utilizándola, pero ahora legalmente. ¿Sabes que el problema de Doñana, como el de todos los acuíferos que tenemos y zonas de agua en España, es que los pozos ilegales? O sea, Sí. Doñana está esquilmada de pozos ilegales. O sea, es que lo único que haría ahora sería darle legalidad a algo que de hecho se está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, no somos conscientes. No somos conscientes de, por ejemplo, hace unos días nos contaba un amigo que tiene olivos, una pequeña tierra de olivos en Andalucía,
que ahora pues Mercadona pues está implementando una forma de cultivar olivos pequeños que puede usarlos con maquinaria, no necesita mano de obra, pero el problema de esos olivos es que gasta una cantidad de agua ingente. ¿Y qué pasa? Pues que el perder la forma tradicional de cultivar el olivo, que es muchísimo más respetuosa con el medio, porque gastan muy poca agua y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que todos queremos aceite a bajo precio y bueno, pues Mercadona está comprando tierras, lo mismo que bueno, otros países están comprando tierras en otros continentes y están poniendo en producción, pues eso, modos que no son nada respetuosos. Bueno, la Unión Europea nos llamará la atención y dentro de 10 años volverá a llamarnos la atención y aquí pan y en el cielo bizcocho, porque no lo sé si haremos algo o no. A mí me da mucho miedo este tipo de cosas, porque realmente la ciudadanía al final, ¿qué nos está pesando? Pues que queremos comprar eso, productos baratos, estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida que nos conduzcan a una mayor sencillez en la vida, austeridad. ¿Para qué? Para que esas acciones individuales y colectivas ayuden al planeta. No lo sé, es que tenemos que hacerlo porque si no, no nos queda otra. Pero parece que seguimos viviendo con esta venda en los ojos de a mí no me lo cuentes, que yo quiero seguir con mi vida de siempre y tan cómoda y en la rueda del hámster que estamos tan felices. Y además tenemos dirigentes que no hace mucho una dirigente decía, por no decir nombre ni partido, decía, no, siempre ha habido olas de calor, eso del cambio climático siempre se ha hablado, siempre ha sido un cuento, siempre hemos tenido esa ola de calor. O sea que sobre esa denuncia tenemos que ser, como dice también eso, que denunciar y no nos dejemos llevar como borregos detrás de esa gente. Hace 10 años ese argumento podía caber, hoy ya no cabe, hoy ya no cabe, los datos ya son atrasantes. Otra cosa es que luego tú, de hecho ya, como decíamos, ya no se está hablando de prevenir o evitar, ya se está hablando de mitigar, de cómo vamos a mitigar el impacto del cambio climático. O sea, esa es lo que se está hablando y claro, lo que pasa es que la realidad tampoco nos la quieren poner delante porque eso, no sé, yo creo que produciría tal pánico colectivo que no sé si seríamos capaces de asumir. O sea, seguimos viviendo un poco pues en el pan y circo y a ver si de aquí al verano aguantamos y bueno, pues ya veremos lo que hacemos después. El cortoplacismo, ¿no? No pensamos en esas generaciones futuras. Más cosas. Bueno, antes hablaba con respecto a la parte de las nuevas tecnologías y todo lo que es el material que se derrocha por la actualización tan rápido que tienen pues, todos estos componentes electrónicos. Yo sigo insistiendo en lo que tú comentabas, que seamos críticos ante cualquier producto y que si un producto nos sirve, lo mantengamos. Busquemos una segunda vida de ese producto, actualicemos. Y cuando un técnico nos diga esto no tiene reparación, siempre busquemos la manera de que se repare. A pesar de que nos digan que le cuesta más caro el repararlo que comprarse uno nuevo. Lo digo por conocimiento de causa y que muchas veces en nuestra empresa pues intentamos siempre buscar esa segunda oportunidad a cualquier componente, pero que es verdad que es muy difícil. Pero si nosotros intentamos que eso ocurra, presionaremos también a las empresas a que se produzcan repuestos más económicos, a que se pueda realmente reparar un producto. Que estamos teniendo muchos productos de usar y tirar y no hay manera. Yo entiendo pues con un caso muy sencillo de una simple impresora que nos cuesta más caro repararla que comprarnos una nueva, pero ese producto que son un montón de componentes electrónicos pues terminan en la basura y entonces que también esa mentalidad de forzar a que se reutilicen las cosas.
Y esas máquinas que están, que todos compramos y que sabemos que tienen todos los electrodomésticos, ¿no?, que compramos, todas las máquinas y todo, que sabemos que tienen un tiempo de vida, que te lo dicen, 5 o 7 años, y se acabó, ¿no? Están programadas para que eso sea así. La obsolescencia. Programada, sí, sí. Por allí también había una pregunta. Sí, hola. La pregunta era porque aquí el compañero Antonio hablaba antes de la batería de litio, ¿no?, de los coches eléctricos, y hay países en el norte de Europa que he oído que están abandonando la carrera de la batería de litio, pero estoy oyendo que de aquí al 2030 en la península ibérica se van a regar centrales de hidrógeno verde. Hay miles de millones de euros que se van a invertir ahí. La pregunta era esa, ¿eso es una vía positiva o es otra? Yo personalmente tampoco es que conozca mucho de ese tema, ¿vale? Pero bueno, en principio parece que suena mejor, pero de todas formas yo me imagino que como todo al principio, una cosa es lo que nos venden y otra es lo que realmente tiene. Porque de la misma manera que cuando nos dicen que el coche eléctrico no tiene impacto medioambiental, evidentemente la electricidad se ha tenido que originar en algún sitio. Y cuando se originó, fuese por una central de combustible fósil o hidroeléctrico o lo que sea, ha habido también un impacto medioambiental. O sea, que es que las cosas no son inocuas. Está claro que lo que realmente es inocuo es no tener coche o usar un transporte público o ir caminando. Es decir, pero realmente lo mismo que todo lo que hacemos tiene un impacto. Entonces, bueno, habrá que pensar, porque la solución al final tampoco es que todos tengamos coche eléctrico, no. O sea, el tema es que cambiemos el modo de vida, que pensemos que los coches pues no son para tener uno por familia o 2 o 3 por familia, sino que el tema es, bueno, pues compartir, ingeniar, pedir prestado. Ahí la tecnología también nos ayuda con esas apps como por ejemplo las que te permiten pues viajar con otras personas y bueno, y empezar a cambiar nuestros modos de vida, que quizás es verdad, yo creo que nuestra sociedad nos mete mucho el individualismo, el tú te contigo, disfruta eso. Me recuerdo esos anuncios de coches donde vas tú solo disfrutando así como del mundo y del poderío que te da llevar un cochazo. Bueno, pero es que el individualismo nos está conduciendo a esto. Tenemos que recuperar ese sentido comunitario, y porque yo vaya con otra persona en el coche o con 2 más, no nos pasa nada realmente. Es decir, tenemos que empezar a saborear también eso, ¿no? Pero quizás, claro, todo parece que nos ayuda a meternos en nuestro mundo, tu móvil, no sé qué, no sé cuántos, y nos olvidamos de los demás. Yo creo que el tema va más que por tener todos coches eléctricos, por el tema de la conversión ecológica. Es decir, empezar a pensar, empezar a iluminar nuestra vida con otros valores. ¿Una cosa más? Bueno, pues yo les voy a dejar con un cuentito final solamente y ya les despido. Dice que en las tierras altas de los Andes, cuando el cielo estaba todavía pegado a las cumbres, los seres humanos tenían que caminar encorvados porque no podían ponerse de pie. Y que las grandes aves, el cóndor y el águila, apenas echaban a volar, tropezaban y tenían que posarse de nuevo en el suelo. Hasta que un día llegó un relámpago bailadero, el pequeño colibrí, que con su pico comenzó a pinchar el cielo, comenzó a pinchar el culo del cielo, y el culo del cielo, para evitar los pinchazos, comenzó a subir, a subir, a subir, hasta donde está ahora. Y donde está ahora, el águila y el cóndor pueden volar en libertad y son los reyes del aire. Pero todo el mundo respeta al colibrí porque sabe que el que fue capaz de levantar el cielo también podría volver a bajarlo. Un colibrí es el que consiguió levantar el cielo. Nosotros somos un poco más que un colibrí, poco más. Pero si nos unimos, quizás sí que consigamos cambiar esto. No perdamos la esperanza, ¿vale? Y luchemos para que
este mundo pues sea posible para nosotros y para todos. ¿Vale? Bueno,